En Europa, los bosques nos han suministrado durante milenios madera, leña y carbón, alimento y refugio para el ganado. Como consecuencia, hoy están profundamente alterados y en general muy lejos de su estado natural. Según la Comisión Europea, tan solo el 20% de los hábitats forestales de la Unión se encuentra en buen estado de conservación. En el proyecto Life Red Bosques buscamos los últimos reductos de bosque con una baja huella humana, rodales maduros o en proceso de maduración. Esto nos permite utilizarlos como referencia, como testigos del estado del bosque sin intervención y como guía para mejorar el estado de conservación del conjunto del paisaje forestal. A medida que se encuentran, estos rodales se van incorporando a una red que permitirá tener una imagen representativa de los bosques más próximos al estado de madurez presentes en nuestro territorio. El interés por los bosques maduros comenzó en Norteamérica y norte de Europa, por lo que los bosques templados y boreales son los mejor conocidos. Nos encontramos aquí en el Parque Natural del Alt Pirineu, concretamente en el Valle de Bonavent, que hace frontera con Francia, y aquí, que domina un clima atlántico, húmedo y alpino, nos encontramos el Abetal. Dentro del proyecto Life Red Bosques, que busca bosques maduros mediterráneos, también escogimos este rodal, que aunque no sea de clima mediterráneo, es más atlántico, es una buena referencia de lo que puede ser un bosque maduro, porque presenta elementos que en el bosque mediterráneo son más difíciles de encontrar y nos puede servir de referencia por la gran cantidad de madera muerta, toda la dinámica natural que hay, de caída de árboles, de abertura de agujeros en el dosel. Todo esto pues ayuda a poder tener datos para comparar con otros rodales de especies similares de coníferas. Abetales y hayedos son los representantes más importantes del bosque templado presentes en las montañas españolas. Y justamente se preservó por un conflicto jurídico-administrativo de propiedad. Ahora vemos todo este bosque maduro y no vemos ni tocones de corta ni nada, y vemos que este bosque ha ido creciendo durante mucho tiempo sin hacer ningún aprovechamiento. Sin embargo, en la región mediterránea, los bosques maduros han sido muy poco estudiados. La recurrencia de incendios y el uso ancestral han condicionado tanto su estructura que hoy es muy difícil encontrar rincones con rasgos de madurez. Los pinares mediterráneos de montaña, de pino laricio o silvestre, son los que más se asemejan a los bosques atlánticos. En los lugares más inaccesibles, allí donde antes se interrumpió el uso, se van recuperando las estructuras y procesos típicos de la madurez forestal. En los pinares más termófilos, de pino piñonero, carrasco o rodeno, las estructuras maduras son más difíciles de encontrar, ya que es frecuente que soporten fuegos que rejuvenecen el sistema. Sin embargo, en algunas ocasiones se encuentran bosques de estas especies con características de madurez. Hasta hace poco se pensaba que en los montes mediterráneos no sería posible encontrar condiciones de bosque maduro, pues estamos en una zona muy influida por el hombre desde tiempos históricos, pero sin embargo en algún rincón de nuestra geografía podemos encontrar todavía algunos montes como este en el que estamos, en el que se encuentran las diferentes características del bosque maduro, por ejemplo los huecos en el dosel, la madera muerta, árboles de diferentes edades, regenerado. Entonces esto constituye un buen ejemplo de bosque maduro y por ello se ha determinado como rodal de referencia dentro de la red que está estableciendo Europark en toda España. En este monte en concreto la ordenación ha propuesto una serie de rodales con este objetivo de conservación estricta, que se van a mantener sin intervención, lo que no significa sin gestión, y en el resto del monte se propone una silvicultura compatible con la conservación de unos elevados valores de biodiversidad, pero que va a permitir también extraer productos del monte y una renta para el propietario del mismo.
Otro de los bosques más frecuentes en el Mediterráneo son los encinares. Nos encontramos en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, justo al lado de Barcelona. Lo que abunda sobre todo es el encinar mediterráneo, con también una mezcla con pinares que se plantaron en los años 30-40. Es difícil encontrar encinares maduros, ya que durante siglos han sido explotados para obtener leña y carbón, además de pastoreados. Antes, como en muchos encinares mediterráneos, se carboneaba. En los años 40-50 se acabó de carbonear más o menos en los años 60 y desde entonces se ha dejado de carbonear porque había otras fuentes de combustible que sustituyeron a lo que sería el carbón vegetal. Los encinares, los bosques del parque ya llevan bastante tiempo sin aprovechamientos. Esto lo que le hace es que la estructura y la dinámica se haya naturalizado de forma que ahora podemos encontrar una estructura irregular de varios tamaños y de varias especies acompañantes que van creciendo siguiendo la dinámica natural. Los robledales, rebollares o quejigares más antiguos que encontramos casi siempre corresponden con antiguos usos ganaderos hoy abandonados. Estamos en Guadalajara, en el Parque Natural de la Sierra Norte y concretamente en uno de los robledales mejor conservados tanto de la provincia como de la región de Castilla-La Mancha. Durante muchos años se ha utilizado para el carboneo por poda, no por recepe. Eso explica la gran abundancia de pies añosos y con numerosas heridas que han originado microhábitat aprovechados por la fauna entomológica y la avifauna troglodita. Estas dehesas rejuvenecidas, ya sin pastoreo, tienen una recuperación muy rápida y en ellas podemos encontrar algunos de los atributos de la madurez del bosque, en particular árboles viejos muy grandes. No es exactamente un bosque virgen, un bosque tipo, pero sí presenta muchas características que podrían servir de referencia a la hora de guiar o de poner objetivos de conservación en robledales de cara al futuro. Las riberas fluviales, choperas, alamedas, alisedas o saucedas son casos singulares, ya que en ellas se dan algunos procesos ecológicos diferentes al resto de bosques. Por una parte dependen directamente del agua que reciben del suelo, del río, no tanto del clima como otros bosques, y además necesitan un régimen de inundaciones y desecaciones periódicas, que en España ocurre ya en muy pocos ríos porque la mayoría están regulados. El crecimiento de los árboles es rápido y en pocas décadas empiezan los procesos de senescencia propios de la madurez forestal. Los atributos de madurez que buscamos en el conjunto de bosques, en el proyecto Life Red Bosques, se dan en los ecosistemas de ribera con la singularidad de que ocurren más pronto, porque los árboles que componen estos bosques tienen unos ciclos de vida más cortos y en quizá 50 años podemos empezar a encontrar árboles muy grandes, árboles muy gruesos con muchos microhábitats, madera muerta de grandes dimensiones y ese tipo de características que en otros bosques tardarían cientos de años en producirse. Los bosques ribereños maduros son muy escasos, ya que son ecosistemas que han sido muy alterados por el uso humano. Este es uno de los escasos ejemplos que hemos encontrado de un bosque de ribera completo y en buen estado de conservación gracias a que sufre esas crecidas periódicas que renuevan el ecosistema y a la vez permiten el envejecimiento del resto de los árboles y de los elementos que forman el hábitat. En el proyecto Life Red Bosques proponemos un procedimiento para la identificación de estos rodales mediante indicadores de la estructura del bosque y de la huella humana que nos permiten valorar su naturalidad. Los rodales de mayor naturalidad de cada tipo forman la red de rodales de referencia. La información de estos rodales pasa a una base de datos y un geoportal donde se puede evaluar el nivel de madurez y comparar con situaciones similares. Esto permite utilizar estos rodales como referencia para la evaluación del estado de conservación de otros bosques e incluso como orientación para una selvicultura con objetivos de conservación. Los bosques son ecosistemas esenciales para nuestra calidad de vida. Mantenerlos en buen estado es vital, en especial en el actual contexto de cambio climático que los hace más vulnerables.
El proyecto Life Red Bosques pretende sensibilizar sobre el valor de los bosques maduros e impulsar una gestión de los bosques más respetuosa con estos valores en los espacios de la Red Natura 2000. Life Red Bosques, con el apoyo del programa LIFE de la Unión Europea.